¿Cómo que trabajarás hasta tarde otra vez? La voz de Gabriela resonó en la cocina mientras Ricardo guardaba su almuerzo en un recipiente de plástico. Lo siento, mi amor. ¿Sabes cómo es Fernando con estas revisiones de fin de mes?, respondió él sin mirarla directamente. El restaurante está a punto de expandirse y necesito asegurarme de que todo esté en orden. Gabriela respiró hondo, intentando controlar su frustración. Era la tercera vez esta semana. El trabajo de Ricardo como gerente de El Rincón, uno de los restaurantes más populares de la colonia Roma en Ciudad de México, consumía cada vez más tiempo de su vida familiar. Ricardo, mañana es nuestro aniversario y habíamos quedado en cenar juntos. Valeria va a quedarse en casa de mi mamá precisamente para que pudiéramos salir. Estaré libre mañana, te lo prometo, dijo Ricardo, acercándose para darle un beso rápido en la mejilla. Solo necesito terminar unos pendientes hoy. El departamento en la colonia del Valle, que compartían desde hace 12 años, parecía más vacío últimamente. A sus 38 años, Gabriela dividía su tiempo entre su trabajo como fisioterapeuta en una clínica local y cuidar de su hija Valeria, de 14 años, quien se preparaba para una competencia importante de natación. Esa tarde, mientras atendía a su último paciente del día, Gabriela recibió un mensaje de Ricardo. Lo siento, surgió una emergencia con un cliente importante. No podré llegar a cenar. No me esperes despierta. ¿Todo bien, Gaby?, preguntó Lucía, su colega y amiga desde la universidad, al notar su expresión. Ricardo canceló otra vez, respondió guardando su celular. Dice que tiene una emergencia en el restaurante. Lucía la miró con preocupación mientras organizaba los expedientes del día. ¿No te parece extraño? Llevas semanas diciéndome lo mismo. Es por la expansión del restaurante, respondió Gabriela automáticamente. Mi ex me decía exactamente lo mismo, comentó Lucía cerrando un cajón con más fuerza de la necesaria, hasta que descubrí que su expansión de negocio tenía nombre y apellido, Sandra Cortés, su asistente. Ricardo no es así, defendió Gabriela, aunque una semilla de duda se plantó en su mente. Al día siguiente, su aniversario número 15, Gabriela despertó sola en la cama. Ricardo había llegado tan tarde que ni siquiera lo escuchó entrar. Ahora solo quedaba la marca de su cuerpo en las sábanas y una nota en la cocina. Tuve que salir temprano. Nos vemos esta noche en el restaurante, 8 p.m. Te amo. La mañana transcurrió entre pacientes y mensajes de Valeria, quien le deseaba feliz aniversario desde casa de su abuela. Cuando llegó a casa para arreglarse para la cena, notó algo en la mesa del comedor, la tarjeta de crédito de Ricardo. La tomó, pensando en lo inconveniente que sería para él no tenerla durante su día de trabajo. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Amor, lo siento mucho, pero tenemos una crisis con un evento corporativo. Fernando necesita que me quede para solucionarlo todo. Su voz sonaba agitada. Vamos a tener que posponer nuestra cena. El silencio de Gabriela fue suficientemente largo como para que Ricardo continuara con excusas. Te juro que te lo compensaré. Esto es importante para mi carrera. ¿Más importante que nuestro aniversario?, preguntó ella con voz contenida. No es justo que lo pongas así. Estoy trabajando para nosotros, para nuestro futuro, respondió él sonando irritado. ¿Podemos hablar mañana cuando esté menos estresado? Después de colgar, Gabriela miró la tarjeta de crédito en su mano. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. ¿Y si le llevo la tarjeta al restaurante?, murmuró para sí misma. De todos modos ya estoy arreglada. La decisión fue impulsiva, pero algo dentro de ella necesitaba comprobar que todo estaba bien. Se miró en el espejo. El vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión, el maquillaje cuidadoso, los aretes que Ricardo le había regalado en su aniversario anterior. Solo le entregaré la tarjeta y me iré, se dijo a sí misma mientras tomaba las llaves del auto. Ni siquiera tiene que saber que dudé de él. Mientras conducía hacia El Rincón, Gabriela repasaba mentalmente los últimos meses. Ricardo llegando tarde, mensajes de texto a todas horas, duchas inmediatamente al llegar a casa, menos interés en su vida íntima. Todas las señales estaban ahí, pero se había negado a verlas. No seas paranoica, se reprendió. Debe haber una explicación lógica. Lo que no sabía era que esa noche la tarjeta olvidada cambiaría el rumbo de su vida para siempre.
El restaurante El Rincón brillaba con su fachada iluminada cuando Gabriela llegó al estacionamiento. Reconoció varios autos de los empleados, incluido el BMW negro que Ricardo había comprado el año pasado, como inversión para proyectar éxito ante los clientes. Respiró hondo antes de bajar de su vehículo. La tarjeta de crédito en su bolso parecía pesar 1 kilo. Mientras caminaba hacia la entrada, ensayó mentalmente lo que diría. Solo pasaba para dejarte esto. No quiero interrumpir. El restaurante estaba lleno, típico de un viernes por la noche. Varios meseros la saludaron con familiaridad mientras buscaba a Ricardo entre las mesas. «Gaby, qué sorpresa», la recibió Martín, el bartender que llevaba años trabajando con Ricardo. «¿Vienes a celebrar tu aniversario?» «Sí, bueno, no exactamente», tartamudeó. «¿Has visto a Ricardo? Me dijo que tenían una crisis con un evento». Martín frunció el ceño, confundido. «¿Evento? No tenemos ningún evento corporativo esta noche», respondió secando un vaso. «De hecho, Fernando ni siquiera está aquí. Salió temprano porque su hija está enferma». El estómago de Gabriela se contrajo. Escaneó nuevamente el restaurante, esperando ver a su esposo en algún rincón, ocupado con alguna emergencia genuina que explicara la mentira sobre Fernando. «¿Estás segura que no está en la oficina?», insistió, su voz traicionando su creciente ansiedad. «Hace como 1 hora que no lo veo», respondió Martín, y después añadió con tono casual. «¿Ya revisaste el estacionamiento de empleados? A veces sale a tomar aire cuando está estresado». Gabriela agradeció con un gesto y caminó hacia la salida trasera. El estacionamiento para empleados estaba menos iluminado que el principal, con varios autos estacionados en hilera junto a la pared del edificio. Y ahí estaba el BMW negro de Ricardo, con las ventanas empañadas. Se acercó lentamente, cada paso más pesado que el anterior. No quería confirmar lo que ya sospechaba, pero sus piernas la llevaban automáticamente hacia el vehículo. La luz tenue del estacionamiento apenas iluminaba el interior, pero era suficiente para distinguir 2 siluetas. Gabriela se detuvo a unos metros. Podía darse la vuelta, pretender que no había visto nada, preservar la imagen de su matrimonio perfecto. Pero algo dentro de ella la empujó a seguir avanzando. Se acercó hasta quedar frente a la ventanilla del conductor. Y entonces los vio, Ricardo y una mujer joven, besándose apasionadamente. La mano de él acariciaba el cabello de ella con la misma ternura con que solía acariciar el suyo. Gabriela golpeó la ventana con los nudillos. Las 2 figuras se separaron abruptamente. Ricardo giró la cabeza y su rostro se transformó en una máscara de horror al reconocerla. Bajó la ventanilla, pálido como un fantasma. «Gaby, puedo explicarlo», balbuceó. La mujer a su lado, joven y hermosa, se acomodaba la blusa con manos temblorosas. «Vine a traerte tu tarjeta de crédito», dijo Gabriela con una calma que no sentía, extendiendo la mano con la tarjeta. «La olvidaste en casa». «Amor, esto no es lo que parece». Ricardo salió del auto dejando a la mujer dentro. «Daniela es la nueva coordinadora de eventos y estábamos discutiendo estrategias para...» «¿Estrategias?», interrumpió Gabriela, su voz quebrándose finalmente. Con la lengua en su boca, la mujer, Daniela, salió también del auto y se paró a cierta distancia, visiblemente incómoda pero sin la vergüenza que Gabriela esperaría de alguien sorprendido en esa situación. «Ricardo, creo que deberías ser honesto», dijo la mujer en voz baja. «Ya no tiene caso seguir mintiendo». Ricardo pasó una mano por su cabello, gesto que Gabriela conocía como señal de su nerviosismo. «Es solo que... las cosas han estado difíciles entre nosotros, Gaby. Tú siempre ocupada con tus pacientes, con Valeria». «¿Cuánto tiempo?», lo cortó Gabriela. No quería escuchar cómo la culpaba por su traición. Ricardo guardó silencio, mirando al suelo. 7 meses, respondió Daniela, cuando quedó claro que él no lo haría. Comenzó poco después de que me contrataron. 7 meses. Las palabras cayeron como plomo sobre Gabriela. No era un desliz, un error momentáneo. Era una relación paralela, sostenida durante más de medio año. «¿Quién más sabe de esto?», preguntó, sintiendo que cada respuesta era un puñal más. «Nadie», respondió Ricardo rápidamente. Pero la expresión en el rostro de Daniela contradecía sus palabras.
Fernando lo sabe, admitió Daniela. Y un par de meseros. Martín también, creo. El mundo de Gabriela se derrumbó. No solo su esposo la había traicionado durante meses, sino que estaba rodeada de personas que lo sabían y callaron. Martín, quien minutos antes la había dirigido precisamente al lugar donde encontraría a su esposo con su amante, la había saludado con normalidad durante meses, sabiendo lo que ocurría. «Mi marido dijo que trabajaría hasta tarde», murmuró Gabriela, más para sí misma que para ellos. Entonces fui al restaurante a devolverle su tarjeta y, en la cochera, vi su auto. Me acerqué y ahí estaban, besándose como si yo no existiera. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que se había aplicado para su cena de aniversario. «Gaby, por favor, vamos a casa a hablar». Ricardo intentó tomarla del brazo. Ella se apartó como si su contacto quemara. «¿Hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De cómo me has mentido cada día durante 7 meses? ¿De cómo toda la gente a mi alrededor sabía excepto yo?» Sacudió la cabeza y dio media vuelta. A cada paso que daba alejándose de ellos, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. 15 años de matrimonio, una hija, una vida construida juntos. Todo era una ilusión. Al llegar a su auto, notó que seguía sosteniendo la tarjeta de crédito. Con un movimiento brusco, la arrojó al suelo del estacionamiento antes de subir a su vehículo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. 15 años, murmuró mientras arrancaba el motor. 15 años tirados a la basura por alguien que ni siquiera fue capaz de inventar una mejor mentira que trabajar hasta tarde. El departamento estaba en silencio cuando Gabriela entró. Se quedó inmóvil en la entrada, como si hubiera olvidado cómo moverse en su propio hogar. Las fotos familiares en la pared parecían burlarse de ella. Sonrisas falsas, abrazos vacíos, momentos que ahora se teñían de duda. El teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba Ricardo. Lo ignoró. Sonó 5 veces más en los siguientes 20 minutos. Luego comenzaron a llegar mensajes. «Gaby, por favor, contesta. Podemos solucionar esto. Fue un error. Te amo a ti. Ella no significa nada». Cada palabra era como sal en la herida. Se quitó el vestido azul y lo arrojó al fondo del closet. Nunca volvería a usarlo. Se duchó intentando que el agua caliente lavara la humillación, pero el nudo en su garganta seguía ahí cuando salió del baño. A las 11:42 p.m., escuchó la puerta principal. Ricardo entró con cautela, como un ladrón en su propia casa. «Gaby, tenemos que hablar», dijo al encontrarla sentada en la oscuridad de la sala. «¿De qué? ¿De cómo arruinaste nuestro aniversario o de cómo destruiste nuestro matrimonio?», respondió ella sin mirarlo. «Fue un error estúpido. No significa nada, te lo juro». Se acercó arrodillándose frente a ella. «Daniela es una distracción. Tú eres mi esposa, la madre de mi hija». «¿Una distracción de 7 meses?» Su voz sonaba hueca. «¿Cuántas veces me mentiste? ¿Cuántas noches que supuestamente estabas trabajando estabas con ella?». Ricardo bajó la mirada, incapaz de responder. «Quiero que te vayas», dijo Gabriela con sorprendente firmeza. «Esta noche. ¿Qué le diremos a Valeria? La verdad, que su padre prefirió acostarse con su empleada en vez de valorar a su familia». Ricardo pasó la noche en el sofá. A la mañana siguiente, cuando Valeria regresó de casa de su abuela, encontró a sus padres con los ojos enrojecidos y a su padre empacando una maleta. «¿Qué está pasando?», preguntó la adolescente, su mirada saltando de uno a otro. «Tu papá va a quedarse con tío Eduardo por un tiempo», explicó Gabriela con toda la calma que pudo reunir. «Necesitamos un espacio». «¿Por qué?». La voz de Valeria se quebró. Ricardo miró a Gabriela, suplicante. «Tu papá puede explicártelo», respondió Gabriela dejándolos solos. Desde la habitación escuchó los sollozos de su hija y las explicaciones entrecortadas de Ricardo. «Cometí un error. Mamá y yo necesitamos tiempo. No es tu culpa. Seguiré viéndote». Esa noche Valeria se encerró en su cuarto sin cenar. Gabriela se quedó mirando el techo, incapaz de dormir. El lado vacío de la cama gritaba la ausencia de Ricardo. Las semanas siguientes
se volvieron un borrón de rutinas mecánicas. Gabriela se levantaba, preparaba desayuno que nadie comía, iba al trabajo, atendía pacientes, regresaba a casa, preparaba cena que apenas tocaban y se acostaba para no dormir. Valeria comenzó a faltar a sus prácticas de natación. Sus calificaciones bajaron. Una tarde la escuela llamó. Valeria se había peleado con otra estudiante que hizo un comentario sobre su papá infiel. «Todos saben, mamá», lloró Valeria esa noche. «Todos en la escuela hablan de nosotros». Ricardo aparecía cada pocos días con regalos para Valeria y flores para Gabriela. «Estoy en terapia», decía. «Estoy trabajando en mis problemas». Prometía cambios, arrepentimiento, una nueva vida. Lucía insistió tanto que Gabriela finalmente accedió a ver a un terapeuta. «No duermes, apenas comes. Estás funcionando en automático», le dijo su amiga. «Necesitas ayuda profesional». La doctora Torres, una mujer de mediana edad con ojos amables, la recibió en su consultorio pintado en tonos suaves. «El dolor que sientes es normal», le dijo después de escuchar su historia. «La traición rompe no solo la confianza, sino la realidad que creías conocer. Lo peor es que no sé si lo que duele más es la infidelidad o la humillación», confesó Gabriela. «Todos lo sabían menos yo». Un mes después del descubrimiento, Ricardo organizó una cena familiar. «Por Valeria», insistió. «Ella necesita vernos civilizados». Valeria se arregló con esmero para la ocasión, la primera señal de entusiasmo en semanas. Gabriela accedió, más por su hija que por él. La cena en un restaurante neutro, no El Rincón, por supuesto, fue incómodamente cordial. Ricardo habló de sus sesiones de terapia, de cuánto extrañaba a su familia, de los cambios que estaba haciendo. «He terminado completamente con Daniela», aseguró mirando a Gabriela a los ojos. «Fue un error que no volveré a cometer». Valeria sonrió por primera vez en semanas. Gabriela quería creerle, por su hija, por la vida que habían construido. Mientras Ricardo pagaba la cuenta, su teléfono quedó sobre la mesa. Un mensaje apareció en la pantalla. «Te extraño. ¿Nos vemos después de tu cena familiar? Daniela». Gabriela miró el mensaje, luego a Ricardo regresando de la caja y finalmente a Valeria, cuya sonrisa comenzaba a desvanecerse al notar la expresión de su madre. «Nos vamos», dijo Gabriela, levantándose abruptamente. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo confundido. Gabriela giró la pantalla del teléfono hacia él. El color abandonó su rostro. «Valeria, espera en el auto», ordenó Gabriela con una calma que no sentía. Una vez solas en el auto, Valeria rompió en llanto. «¿Por qué papá nos hace esto?», sollozó. «¿Por qué no puede simplemente dejar de verla?». Gabriela abrazó a su hija, sintiendo cómo su propio corazón terminaba de romperse, no por Ricardo, sino por el dolor que su egoísmo causaba a su hija. «Algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden», respondió besando la frente de Valeria. «Y a veces ni siquiera entonces aprenden la lección». Esa noche, mientras Valeria finalmente dormía, Gabriela tomó una decisión. Sacó su computadora y buscó «Mejores abogados de divorcio en Ciudad de México». La pantalla mostró varios resultados, pero un nombre captó su atención: Carmen Ruiz, especialista en casos de divorcio por infidelidad. Con las manos temblorosas pero decididas, marcó el número para solicitar una cita. N. La oficina de Carmen Ruiz tenía paredes color crema y diplomas enmarcados que atestiguaban su experiencia. A sus 50 años, la abogada irradiaba una mezcla de compasión y determinación que Gabriela necesitaba desesperadamente. Entonces llevan 15 años casados, tienen una hija de 14 y descubriste la infidelidad hace 3 meses, resumió Carmen mientras tomaba notas. Han intentado terapia de pareja. Él dice que va a terapia individual, pero sigue viéndola, respondió Gabriela apretando su bolso. La última vez que lo confronté, me dijo que yo lo orillé a buscar afuera lo que no encontraba en casa. Carmen asintió, un gesto que Gabriela había visto en la doctora Torres. Comprensión sin juicio. Es el manual clásico del infiel, culpar a la víctima, comentó Carmen. ¿Qué sabes de las finanzas familiares? Gabriela parpadeó, confundida por el cambio de tema. Ricardo maneja la mayoría.
Yo aporto mi sueldo de la clínica para gastos diarios, pero las inversiones, los ahorros, eso lo controla él. Necesitaremos un análisis financiero completo, explicó Carmen. Los hombres como tu esposo suelen usar el dinero como arma cuando ven que pierden control. Salió de la oficina con una carpeta llena de formularios y una lista de documentos por conseguir. El camino hacia el divorcio era un laberinto burocrático tan complejo como el emocional. Esa noche, mientras revisaba papeles en la mesa del comedor, Valeria se sentó frente a ella. ¿Vas a divorciarte de papá?, preguntó directamente. Gabriela levantó la mirada. Su hija había perdido peso, y las ojeras bajo sus ojos revelaban que no era la única con insomnio en esa casa. Sí, cariño, creo que es lo mejor. ¿Y yo qué? ¿Con quién voy a vivir? Conmigo, pero podrás ver a tu papá cuando quieras, respondió Gabriela. Esto es entre él y yo, no cambia cuánto te queremos. Valeria soltó una risa amarga, sorprendentemente adulta. Si me quisiera tanto no habría destrozado nuestra familia. Las palabras golpearon a Gabriela con la fuerza de una bofetada. ¿Estaba siendo egoísta al buscar el divorcio? Debería intentar perdonar por el bien de Valeria. Al día siguiente, Ricardo recibió los documentos preliminares del divorcio. Su respuesta no tardó. Apareció en la puerta del departamento, furioso. ¿Me estás demandando por pensión alimenticia?, gritó agitando los papeles. Trabajas, no eres una mantenida. No es para mí, es para Valeria, respondió Gabriela, manteniendo la calma. Carmen dice que es lo justo considerando tus ingresos. ¿Carmen? ¿Quién chingados es Carmen? Mi abogada. La cara de Ricardo se transformó. Ya no era el hombre arrepentido suplicando perdón, sino un extraño calculador. ¿Sabes qué? Si quieres guerra, tendrás guerra, amenazó. Pelearé por la custodia de Valeria. Le diré al juez que eres inestable, que trabajas demasiado, que la descuidas. Adelante, respondió Gabriela, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. Le explicaré al juez por qué nos divorciamos. Incluiré testimonios de tus compañeros de trabajo. Estoy segura que a Fernando le encantará declarar sobre tus horas extra con Daniela. Ricardo retrocedió, momentáneamente desarmado. No me amenaces, Gaby, murmuró. No tienes idea de lo que puedo hacer si me presionas. Después de que se marchó, Gabriela se permitió temblar. Había plantado cara, pero a un costo. Ahora sabía que Ricardo lucharía sucio. En la clínica, Lucía notó su agotamiento. Deberías pedir algunos días libres, sugirió mientras almorzaban. Apenas puedes concentrarte en los pacientes. No puedo darme ese lujo, respondió Gabriela. Ricardo amenazó con dejarme en la calle. Necesito cada peso. ¿Y Valeria? ¿Cómo está llevando todo esto? Gabriela suspiró. Reprobó matemáticas y dejó el equipo de natación. La situación en la escuela había empeorado. Una madre llamó, preocupada por los rumores de que Valeria fumaba en los baños con un grupo de chicas mayores. La orientadora escolar solicitó una reunión. Valeria está procesando un duelo, explicó la psicóloga escolar. No por muerte, sino por la pérdida de la familia que conocía. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Gabriela desesperada. Terapia familiar podría ayudar, y mantener las líneas de comunicación abiertas sin demonizar a su padre. Difícil consejo cuando cada día aparecía una nueva traición. Carmen había descubierto que Ricardo estaba vaciando las cuentas conjuntas, transfiriendo dinero a una cuenta personal. Es momento de solicitar una orden judicial para congelar los activos, recomendó Carmen, antes de que desaparezca todo. Una tarde, mientras Gabriela revisaba el correo, encontró un sobre del banco. La hipoteca estaba retrasada 2 meses. Ricardo había dejado de pagar, a pesar de que ese siempre había sido su acuerdo. Llamó a su esposo, furiosa. El teléfono sonó hasta el buzón de voz. Lo intentó 3 veces más, con el mismo resultado. Estaba a punto de enviarle un mensaje cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró frente a Daniela. La coordinadora de eventos lucía diferente a la mujer confiada del estacionamiento. Tenía ojeras pronunciadas y parecía haber llorado. «Necesito hablar contigo», dijo Daniela, su voz quebrada. «Es importante». Gabriela quiso cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su expresión la detuvo. «¿Qué quieres? ¿Puedo pasar?».
No quiero hablar en el pasillo. Contra su mejor juicio, Gabriela la dejó entrar. Se sentaron en la sala, en un silencio incómodo. Daniela retorcía nerviosamente un pañuelo entre sus manos. «Estoy embarazada», soltó finalmente. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Gabriela sintió que le faltaba el aire. «¿Y vienes a restregármelo?», logró articular. «No», Daniela negó con la cabeza. «Vengo porque Ricardo desapareció cuando se lo dije. No contesta mis llamadas. Pidió un traslado a otra sucursal del restaurante. Me bloqueó en todas partes». Gabriela la miró incrédula. «¿Esperas que te compadezca? ¿Después de destruir mi matrimonio?» «No espero nada», respondió Daniela con lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo creí que debías saber qué clase de hombre es realmente. No solo nos mintió a ambas, ahora huye de su responsabilidad». Gabriela se quedó en silencio procesando la información. Un bebé, un medio hermano para Valeria. «¿Estás segura que es de él?», preguntó, odiándose por sonar como una telenovela barata. «Completamente», afirmó Daniela. «No he estado con nadie más en el último año». Se miraron, dos mujeres heridas por el mismo hombre. La rivalidad inicial se disolvió en un entendimiento silencioso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gabriela. «Tenerlo», respondió Daniela sin dudar. «Con o sin Ricardo. Solo pensé que deberías saberlo, para tus trámites de divorcio y todo eso». Cuando Daniela se marchó, Gabriela llamó inmediatamente a Carmen. Esta nueva información cambiaba las cosas. Ricardo no solo era un infiel, sino un hombre capaz de abandonar a su propio hijo por nacer. Esa noche, sentada en la misma sala donde horas antes había hablado con la amante de su esposo, Gabriela se dio cuenta de que el dolor estaba cambiando. Ya no era la agonía punzante del principio, sino una resolución fría. Ricardo no merecía más lágrimas, y ella merecía una vida mejor. «N, ¿te gusta?», preguntó Gabriela, abriendo la puerta del pequeño departamento en la colonia Narvarte. «Es más chico que nuestra casa actual, pero está cerca de la clínica». Valeria recorrió el espacio con mirada crítica. 2 habitaciones, un baño, sala-comedor y una cocina modesta. Las paredes necesitaban pintura y el piso laminado mostraba signos de desgaste. «Es horrible», sentenció la adolescente. Gabriela respiró hondo. 8 meses después del descubrimiento de la infidelidad, seguía aprendiendo a manejar los cambios de humor de su hija. «Podemos decorarlo a nuestro gusto», respondió con paciencia. «Tu habitación da a un parque. Mi habitación actual es el doble de grande». Valeria cruzó los brazos. «¿Por qué tenemos que mudarnos? Papá dijo que podíamos quedarnos en la casa». «Tu papá dice muchas cosas, pero la realidad es que dejó de pagar la hipoteca», explicó Gabriela. «Este lugar es lo que podemos permitirnos ahora». La mudanza se realizó un sábado lluvioso. Ricardo no apareció para ayudar, a pesar de haberlo prometido. Envió un mensaje de último momento. «Surgió algo importante, lo siento». Lucía y su hermano llegaron con una camioneta prestada. Entre los 3 movieron los muebles esenciales: camas, mesa, sillas, el escritorio de Valeria. Muchos objetos quedaron atrás, en el departamento que pronto dejaría de ser suyo. «Este lugar tiene potencial», comentó Lucía mientras desempacaban platos en la cocina. «Una capa de pintura, unas cortinas nuevas». Gabriela sonrió débilmente. «Gracias por intentar animarme, pero ambas sabemos que es un paso atrás». «No, Gaby», Lucía la tomó por los hombros. «Es un paso adelante, lejos de sus mentiras, de sus manipulaciones. Este lugar es tuyo, no de él». Esa noche, acostada en su nueva habitación, Gabriela escuchó a Valeria llorar al otro lado de la pared. Quiso ir a consolarla, pero algo la detuvo. Quizás su hija necesitaba ese espacio para procesar su propio dolor. El lunes siguiente, Carmen trajo noticias. «Ricardo está solicitando visitas regulares con Valeria», informó revisando documentos. 2 fines de semana al mes. «¿Y la pensión?», preguntó Gabriela. «Ofrece la mitad de lo que pedimos, alegando que tiene otras obligaciones financieras». Gabriela recordó la visita de Daniela. El bebé probablemente ya había nacido. ¿Daniela lo demandó por paternidad? Carmen asintió.
Las pruebas de ADN confirmaron que es su hijo. Se llama Emilio, tiene 3 meses. 3 meses. Nacido mientras ellas aún lidiaban con las secuelas inmediatas de la traición. Un niño inocente, en medio del caos que su padre había creado. La situación financiera era precaria. El sueldo de la clínica apenas cubría los gastos básicos. Gabriela habló con su supervisor para tomar turnos adicionales los sábados. Podría colaborar también en el área de rehabilitación infantil, ofreció. Tengo la certificación. El trabajo extra significaba menos tiempo en casa, pero Valeria ya pasaba casi todas sus tardes encerrada en su habitación. Las conversaciones se limitaban a intercambios prácticos sobre comida, escuela y horarios. Una tarde, regresando a casa después de un largo día, Gabriela encontró a Valeria sentada en la sala con una cámara antigua. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, dejando sus llaves en la mesa. Era del abuelo, respondió Valeria manipulando los controles. La encontré en una caja cuando empacamos. Era la primera vez en semanas que veía a su hija interesada en algo. La cámara Nikon había pertenecido al padre de Gabriela, un fotógrafo aficionado que había muerto 5 años atrás. ¿Sabes usarla? Estoy aprendiendo. Valeria levantó la cámara y enfocó a su madre. Sonríe. El flash iluminó la sala. Un momento capturado. Gabriela con su uniforme de la clínica, ojeras visibles, pero una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Las semanas siguientes trajeron pequeños cambios. Valeria comenzó a tomar fotografías por todo el barrio. Ancianos en la plaza, niños jugando, árboles contra el cielo. Las imprimía en un local cercano y las pegaba en la pared de su habitación. Gabriela, por su parte, encontró un grupo de apoyo para mujeres separadas en un centro comunitario cercano. Cada jueves se reunían para compartir experiencias y estrategias para reconstruir sus vidas. La primera vez que salí a cenar sola a un restaurante, sentí que todos me miraban, confesó una noche, como si llevara un letrero de abandonada en la frente. Las otras mujeres asintieron, comprendiendo perfectamente. Eso pasa, comentó Silvia, una contadora de 50 años que llevaba 3 divorcios. Pero luego descubres que a nadie le importa. Es liberador. El cumpleaños número 15 de Valeria se acercaba. Los 15 años, tradicionalmente una celebración importante en México, habían sido planeados desde hace años como una gran fiesta. No quiero nada, declaró Valeria cuando Gabriela intentó hablar del tema. Ya no tiene sentido. Podemos hacer algo pequeño, insistió Gabriela. Una cena con tus amigas del equipo de natación. Ya no tengo amigas en el equipo, la cortó Valeria. Dejé de ir, ¿recuerdas? Gabriela llamó a Ricardo, quien prometió organizar algo especial. Déjamelo a mí, aseguró. Le daré una sorpresa que nunca olvidará. 2 días antes del cumpleaños, Ricardo llamó. Surgió un imprevisto, se excusó. Mis amigos organizaron un viaje a Cancún este fin de semana. Es una oportunidad que no puedo rechazar. ¿Cancelarás el cumpleaños de tu hija por irte de vacaciones? Gabriela no daba crédito. Le compraré algo especial allá, prometió Ricardo. Un regalo exótico. Le encantará. Cuando colgó, Gabriela encontró a Valeria parada en el pasillo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Había escuchado todo. Esa noche, Gabriela llamó a todas las personas que pudo. Lucía, compañeras del grupo de apoyo, vecinos, la tía favorita de Valeria que vivía en Cuernavaca. En 48 horas, organizó una cena sorpresa en un pequeño restaurante cerca de casa. El día del cumpleaños, llevó a Valeria a tomar un helado y la sorprendió con 20 personas esperándolas. La mesa estaba decorada con fotografías tomadas por Valeria, ampliadas e impresas como centro de mesa. Para asombro de Gabriela, su hija no se mostró molesta por la sorpresa. Por primera vez en meses, la vio reír genuinamente mientras soplaba las velas del pastel. ¿Qué pediste?, preguntó Gabriela más tarde mientras regresaban a casa. Que las cosas sigan mejorando, respondió Valeria, tomando su mano. Como últimamente, pequeñas victorias, pensó Gabriela, momentos de luz entre las sombras. Una semana después, recibió una notificación de su clínica.
Había una vacante para un curso de escritura creativa en la universidad local, ofrecido gratuitamente a empleados del sector salud como parte de un programa de bienestar. Para manejar el estrés a través del arte, explicaba el folleto. Por impulso se inscribió. El primer día de clase, nerviosa como una adolescente, entró al aula y se sentó en la última fila. El profesor, un hombre de unos 40 años con barba entrecana, escribió su nombre en el pizarrón. Felipe Suárez. La escritura, comenzó, es una forma de reclamar nuestra voz cuando sentimos que la hemos perdido. Gabriela abrió su cuaderno nuevo y comenzó a escribir. N. 1 año y medio después de aquella noche en el estacionamiento, Gabriela observaba la ciudad desde la ventana de su departamento. En la mesa descansaba una revista literaria abierta en la página donde aparecía su cuento Tarjetas olvidadas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Valeria, dejando su mochila en el sofá. Un poco, admitió Gabriela. Nunca pensé que publicarían mi historia. Es buena, mamá. Triste, pero real. A sus 16 años, Valeria había recuperado el brillo en los ojos. Su habitación estaba cubierta de fotografías, algunas ya vendidas en pequeñas exposiciones locales. La cámara del abuelo había sido reemplazada por una digital, regalo de su madre cuando vendió su primer cuento. El teléfono de Gabriela vibró. Era un mensaje de Felipe. ¿Lista para mañana? Pasaré por ti a las 9. Mañana. La audiencia final de divorcio. Después de retrasos, negociaciones y papeleo interminable, finalmente terminaría legalmente su matrimonio con Ricardo. ¿El profesor te acompañará al juzgado?, preguntó Valeria con una sonrisa pícara. Es solo apoyo moral, respondió Gabriela sonrojándose ligeramente. Felipe había pasado de ser su profesor de escritura a su amigo y recientemente algo más. Un viudo que entendía el dolor de la pérdida, aunque en su caso por la muerte de su esposa debido a cáncer 5 años atrás. Su relación avanzaba con cautela, ambos conscientes de sus heridas. Se veían los fines de semana, compartían libros, discutían ideas. Él había sido el primero en animarla a enviar sus cuentos a revistas literarias. Ricardo seguía presente en sus vidas, aunque de forma irregular. Visitaba a Valeria cuando su agenda se lo permitía, generalmente con regalos costosos que compensaban su ausencia. ¿Has visto a tu medio hermano?, preguntó Gabriela casualmente. Valeria asintió. Papá lo llevó al centro comercial cuando estuve con él el domingo. Es lindo. Se parece a él. Emilio, ya de 1 año y medio, era un vínculo incómodo pero innegable. Ricardo había reconocido formalmente su paternidad y pagaba manutención después de que Daniela lo demandara. Según contaba Valeria, la relación entre ellos era estrictamente de coparentalidad. Daniela había encontrado trabajo en otra ciudad y regresaba periódicamente para que Ricardo viera al niño. La mañana siguiente, Gabriela se vistió con cuidado, un traje sastre azul marino, su cabello recogido pulcramente, maquillaje discreto. No por Ricardo, sino por ella misma. Quería verse fuerte el día que cerraba ese capítulo de su vida. Felipe llegó puntual, con un ramo pequeño de flores silvestres. Para celebrar tu libertad, dijo al entregárselas. El juzgado familiar era un edificio gris lleno de parejas en distintas etapas de separación. Algunas discutían acaloradamente en los pasillos, otras se ignoraban con estudiada indiferencia. Carmen los recibió en la entrada, con una carpeta llena de documentos. Todo está en orden, informó. Será rápido si Ricardo llega a tiempo. Ricardo llegó 10 minutos tarde, acompañado de una mujer joven que Gabriela no conocía. Se veía diferente. Había subido de peso y su cabello mostraba algunas canas prematuras. Gaby, saludó con la familiaridad de siempre. ¿Te ves bien? Gabriela asintió cortésmente, sorprendida por su propia tranquilidad. Esperaba nervios, ira tal vez, pero solo sentía una extraña paz. La audiencia fue breve, casi anticlimática después de tanto drama. Un juez aburrido revisó documentos, hizo preguntas de rutina, estampó firmas. 15 años de matrimonio disueltos en 20 minutos. Al salir, Ricardo se acercó. ¿Podemos hablar un minuto? A solas. Felipe se apartó discretamente. Ricardo guió a Gabriela hacia un banco en el pasillo. Quiero que sepas que lo siento.
dijo mirándola a los ojos. No por el divorcio, sino por cómo sucedió todo. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste, respondió ella con calma. Pero ya no importa. ¿Eres feliz?, preguntó él, mirando hacia Felipe, que esperaba a una distancia prudente. Estoy en camino, respondió honestamente. ¿Y tú? Ricardo sonrió con algo de tristeza. Intento ser mejor padre para Emilio de lo que fui para Valeria, confesó. Y mejor persona en general. La terapia ayuda. Se despidieron sin abrazos ni promesas. Un simple cuídate selló el final de su historia común. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, el teléfono de Gabriela sonó. Un número desconocido. Contestó con cautela. «Señora Fuentes, habla Marcos Serrano, de Editorial Horizonte». La voz masculina sonaba entusiasmada. «Hemos revisado su colección de cuentos y nos gustaría publicarla. Podríamos agendar una reunión para discutir detalles». Gabriela se detuvo en seco, tan sorprendida que no pudo hablar por unos segundos. «Señora Fuentes, ¿sigue ahí?» Sí, logró responder. «Disculpe, es que me ha tomado por sorpresa. Su manuscrito nos impresionó mucho, especialmente el cuento sobre la tarjeta de crédito olvidada. Tiene una voz única». Cuando colgó, Felipe la miraba expectante. «¿Buenas noticias?» «Las mejores», respondió todavía aturdida. «Quieren publicar mi libro». Esa noche, organizó una pequeña celebración en su departamento. Doble celebración, el divorcio finalizado y el contrato editorial que firmaría la semana siguiente. Lucía trajo champán. Valeria invitó a 2 amigas de la escuela. Felipe preparó tapas. Incluso 2 mujeres del grupo de apoyo asistieron. «Por los nuevos comienzos», brindó Lucía, levantando su copa. Mientras sus invitados conversaban, Gabriela observó su pequeña sala. Paredes ahora pintadas de amarillo cálido, adornadas con fotografías de Valeria, libros apilados en estantes improvisados, un hogar modesto pero auténticamente suyo. Felipe se acercó con 2 copas de champán. «¿En qué piensas?», preguntó, ofreciéndole una. «En lo extraña que es la vida», respondió. «Si Ricardo no hubiera olvidado su tarjeta aquella noche, si yo no hubiera ido al restaurante, seguiría viviendo una mentira. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares», reflexionó él, «aunque duela en el camino». Gabriela asintió, pensando en todas las puertas que se habían abierto después de que su matrimonio se cerrara. La escritura, la verdadera conexión con su hija, nuevas amistades y quizás un nuevo amor. «¿Sabes qué me preguntó Ricardo hoy? Si soy feliz», comentó. «¿Y lo eres?», preguntó Felipe, su mirada cálida fija en ella. Gabriela miró alrededor. Su hija riendo con amigas, su libro por publicarse, su departamento pequeño pero acogedor, un hombre bueno a su lado que respetaba su espacio y sus sueños. «No es la vida que planeé», respondió honestamente. «Pero sí, creo que ahora sí puedo decir que soy feliz». Felipe le ofreció su mano, y ella la tomó, no como quien se aferra a un salvavidas, sino como quien elige libremente a su compañero de viaje. La tarjeta olvidada que cambió su destino ya era solo eso, un recuerdo, una historia para contar. El dolor había sido real, pero también lo era esta nueva vida construida desde las cenizas de la anterior, una vida completamente suya. 2 años después de la finalización del divorcio, Gabriela contemplaba la Ciudad de México desde la ventana del café en La Condesa. Su segunda colección de cuentos descansaba sobre la mesa recién salida de imprenta, con su nombre en la portada, Gabriela Fuentes. «¿Llevas mucho esperando?», preguntó Valeria, dejando caer su mochila junto a la silla. El tráfico estaba horrible. «Acabo de llegar», respondió Gabriela, observando a su hija con orgullo. A sus 18 años, Valeria había crecido no solo en estatura, sino en madurez. Su cabello corto y su estilo artístico reflejaban la confianza que había desarrollado. En unos meses comenzaría la universidad, estudiando artes visuales tras conseguir una beca parcial por su portafolio fotográfico. «¿Cómo estuvo el fin de semana con tu papá?», preguntó Gabriela mientras el mesero le servía café. «Bien, Emilio ya dice frases completas», comentó Valeria. «Y papá parecía de buen humor. Su restaurante nuevo va funcionando».
Ricardo había dejado el rincón para abrir su propio establecimiento, un lugar más pequeño pero que llevaba su nombre. Seguía siendo parte de sus vidas, aunque de manera diferente. La terapia constante y la paternidad de Emilio parecían haberlo cambiado, aunque Gabriela mantenía una distancia saludable. ¿Y Felipe?, preguntó Valeria cambiando de tema. ¿No viene? Nos alcanzará para la cena, respondió Gabriela. Tenía reunión de departamento. Felipe había recibido un ascenso en la universidad, ahora dirigiendo el programa de literatura contemporánea. Su relación con Gabriela había evolucionado naturalmente. Respetaban sus espacios individuales mientras construían uno común. Él entendía su necesidad de independencia tras 15 años dependiendo de Ricardo. «Traje algo para mostrarte», dijo Valeria, sacando un sobre de su mochila. «Las encontré ayer entre cajas viejas. Dentro había fotografías familiares antiguas, vacaciones en Acapulco, cumpleaños, navidades, momentos congelados de una familia que ya no existía». «Qué jóvenes nos vemos», comentó Gabriela tocando una imagen donde Ricardo la abrazaba frente a un árbol de Navidad. «Otro mundo. ¿Te arrepientes?», preguntó Valeria repentinamente. «De haber ido al restaurante esa noche, de haber descubierto todo». Gabriela reflexionó antes de responder. «No, la verdad siempre es mejor, aunque duela», dijo finalmente. «¿Y tú? ¿Te hubiera gustado que siguiéramos juntos, fingiendo?». Valeria negó con la cabeza. «Al principio sí», admitió. «Pero ahora veo que ambos son más felices separados. Tú escribes, tienes tu clínica, tu vida. Papá parece más presente con Emilio de lo que nunca fue conmigo». Gabriela alcanzó la mano de su hija sobre la mesa. «Las crisis no solo revelan el carácter, también lo forjan». Valeria había emergido más fuerte, más sabia. El taller de escritura que Gabriela había comenzado en el centro comunitario florecía. Mujeres como ella, atravesando distintas crisis, encontraban su voz a través de las palabras. Sus ingresos combinados por la clínica, los talleres y sus publicaciones le permitían ahora una estabilidad que antes no habría imaginado posible sin Ricardo. Después del café, caminaron hacia la librería donde se presentaría su nuevo libro. Un camino recorrido paso a paso, palabra a palabra, durante 4 años desde aquella noche en el estacionamiento. «Hay algo que quería decirte», comentó Valeria mientras esperaban el semáforo. «Felipe me preguntó si me molestaría que vivieran juntos». Gabriela miró a su hija sorprendida. Había estado considerando la posibilidad, pero no sabía que Felipe ya había hablado con Valeria al respecto. «¿Y qué le dijiste?». «Que ya era hora», respondió Valeria con una sonrisa. «Se ve que te quiere, mamá. Y te respeta, que es más importante». Al entrar a la librería, Gabriela vio a Felipe conversando con el coordinador del evento. Al notarla, sonrió y le señaló discretamente una mesa donde estaban apilados sus libros. Se tocó el lóbulo de la oreja, donde llevaba los pendientes que él le había regalado meses atrás. «Adelántate», le dijo a Valeria. «Necesito un minuto». Se detuvo frente a la pila de libros, tomando uno para leer la contraportada que ella misma había escrito. A veces las tragedias personales nos obligan a reinventarnos. Estos cuentos exploran los caminos inesperados que tomamos cuando la vida que conocíamos se derrumba y las nuevas estructuras que construimos entre los escombros. Su vida ahora era completamente diferente a la que tenía 4 años atrás, cuando era la esposa de Ricardo, viviendo una mentira perfectamente decorada. El camino había sido difícil, doloroso a veces, pero suyo. Mientras caminaba hacia Felipe y Valeria, pensó en la Gabriela del estacionamiento, destrozada y humillada. Quería decirle que sobreviviría, que se reconstruiría más fuerte, más auténtica, que la traición no sería el final de su historia, sino el comienzo de una mejor. Felipe la recibió con un beso discreto y le susurró al oído: «Estoy orgulloso de ti». Gabriela sonrió, preparándose para presentar su libro. No necesitaba la aprobación de nadie, pero el reconocimiento de quienes amaba significaba mucho. Mientras se acomodaba frente al micrófono, observó a las personas reunidas. Lucía, algunas compañeras del grupo de apoyo, colegas de la clínica, Felipe y, por supuesto, Valeria, su constante durante la tormenta. «Gracias por venir», comenzó.
Este libro nació de una crisis personal, pero creció hasta ser mucho más. Es sobre pérdidas, sí, pero también sobre lo que ganamos cuando nos obligamos a empezar de nuevo. La tarjeta de crédito olvidada había sido una llave inesperada. No solo había abierto la puerta de la dolorosa verdad, sino también la de su propia liberación. Una vuelta completa, del dolor a la reconstrucción, de la traición al autodescubrimiento. La vida continuaba su curso, con nuevos desafíos y alegrías. No era perfecta, pero era real, y eso, había aprendido Gabriela, valía más que cualquier ilusión de felicidad basada en mentiras. La verdad, aunque dolorosa, siempre era el mejor fundamento para construir una vida auténtica.